First, todo empezó con Pujol y Aznar. El de bigotes quería la Moncloa, el catalán quería la cartera. Los dos lo consiguieron. A partir de ahí empieza el proceso y defendemos aquí que la responsabilidad tiene dos nombres, Aznar y Rajoy. Los dos tuvieron mayoría absoluta y los dos hicieron dejación de sus funciones, fundamentalmente en la educación. ¿Quién ha ganado con esto? Qui prodest? Evidentemente el separatismo catalán, representado hoy sobre todo por Puigdemont, y Sánchez, el tiburón que gobierna en la Moncloa a pesar de tener minoría y de ser el segundo partido más votado, no el primero. Hoy vamos a demostraros con datos numéricos esta evolución del separatismo y vamos a explicar por qué la responsabilidad ha sido tanto de Aznar como Rajoy. Y finalmente abriremos una ventana a la esperanza planteándoos la posible solución. Veámoslo. Hola, bienvenidos. Faltan ya pocas horas, apenas 2 días, para que sepamos qué va a ocurrir en Cataluña. Y hoy hemos querido profundizar y defender una tesis que os va a sonar un poco estrambótica, dura, a algunos a lo mejor os molesta, pero os pedimos que escuchéis por lo menos 3 o 4 minutos y veáis los datos que justifican esta tesis. La tesis es que la responsabilidad última, la culpa, si queréis, en ese concepto, de que el independentismo haya crecido tanto en Cataluña y que nos encontremos en esta situación absurda, difícil, desde hace ya más de 10 años, la tiene fundamentalmente 2 personas, Aznar y Rajoy. Los dos han pactado con el independentismo. Los dos necesitaron hacerlo en un momento dado, sobre todo Aznar, pero los dos han tenido mayorías absolutas y los dos han hecho dejación de su responsabilidad como presidentes del gobierno de España, de todos los españoles, en algo tan fundamental como es la gestión de las ideas, la educación y, como veréis, el uso de la lengua castellana o español, que se ha convertido en un arma política. Los datos son muy claros. Hace 40 años, más o menos, cuando empezó este proceso democrático, digamos, cojamos el año 79 o el 80, cuando se aprueba la Constitución, las primeras elecciones generales con la Constitución, las primeras elecciones al Parlamento catalán en el año 80, han pasado 40 años. Hace 40 años el independentismo podría llegar a lo sumo al 20% de los votantes. Hoy está rondando el 50%. Aquí están los datos. Tenéis 3 tablas delante vuestro. En primer lugar, los resultados de las elecciones generales en Cataluña, año 79. Se repartían 47 escaños. No ganó el independentismo, ni el separatismo, ni quedó en segundo lugar, ni siquiera en tercer lugar. Quedaron cuartos y no eran independentistas todos los que votaron al cuarto partido, que en aquel momento era CiU, un CiU más moderado. Además estaba Convergencia, Pujol, ahora hablaremos, y estaba Unió. Y Unió no ha sido nunca separatista. Y Esquerra era muy minoritario. Esas fueron las elecciones del 79, aquí las tenéis. Pasamos a las siguientes. Podréis decirme, bueno, 79 estaba muy marcado todavía, la democracia era incipiente. Vamos a ver el año 80, donde se vota ya solo en Cataluña, las elecciones al Parlamento catalán. Aquí cambian las cosas sustancialmente, pero de lejos no estamos en esos números separatistas que tenemos hoy. En esas elecciones del 80, el político más hábil en ese momento en aquel territorio, sin duda Pujol, y su partido, su coalición, Convergencia y Unió, ganan con 43 escaños. Recordad que en Cataluña se reparten 135 escaños en el Parlamento Autonómico. Pujol, 43, un 28% de los votos. Ya digo que Unió
no es separatista, ni siquiera todos los de Convergencia eran separatistas. Por tanto, ese 28%, ¿cuántos son separatistas? No lo sabemos. Podemos decir, echando por lo alto, la mitad. Segundo partido fue el Partido Socialista de Cataluña, el PSC. El tercero fue el PSUC. PSUC tampoco penséis que son separatistas, era mucho comunista, el comunista no suele ser separatista. La gente ilustre del PSUC era, por ejemplo, Josep Piqué, que luego ha sido ministro con Aznar, y un gran ministro y un gran ejecutivo de empresas. Cuarto lugar quedó la UCD, que todavía vivía. Quinto lugar, Esquerra, con 14 escaños, un 9% de los votos. Como veis, separatismo no llega ni al 25%, año 80. ¿Qué ha pasado más recientemente? Las elecciones del año 21 en el Parlamento catalán, hace 3 años. Aquí tenéis el cuadro. Para recordar, ¿quién ganó? El PSC, ya con Salvador Illa, 33 escaños, un 23% del voto. Segundo lugar, Esquerra, también 33 escaños, empate en escaños, con un 21% del voto. Tercer lugar, Junts. Estos ya sí son separatistas, y Esquerra también. Lo dicen abiertamente, su objetivo es independizarse, el Estado catalán. Junts, 32 escaños, un 20% de los votos. Es decir, sumado Esquerra y Junts, un 41%. Cuarto lugar, oh sorpresa, Vox, con 11 escaños, un 8%. La CUP, partido muy separatista y además bastante, digamos, anarco, asambleario, partido peculiar, 9 escaños, un 7% de los votos. A continuación, Comuns, no son separatistas, pero son muy federalistas, bueno, pues son partidarios del referéndum en este sentido. 8 escaños, 7%. En séptimo lugar, Ciudadanos, que ya había iniciado esa decadencia, explicaremos por qué, 6 escaños, 6%. Y en último lugar, el último, de 8, el PP, con 3 escaños, un 4%. Como veis, si sumamos aquí todos los separatistas, depende cómo interpretemos el voto de Comuns, etcétera, tenemos entre un 47 y un 51% de los votos. Es decir, la mitad de la población catalana, de los votantes, no de la población de los que votan, querrían partidos separatistas. La sociedad está dividida, polarizada. Estos son los hechos. En 40 años hemos pasado de un 20% a un casi 50%. Vamos allá con las responsabilidades. La responsabilidad es una palabra un poco compleja, y más en nuestra cultura. A veces lo confundimos con la culpa o la causa, y hay distintos tipos de causas, ya sabéis, final, eficiente, material, formal. No es sencillo, pero recordar 2 cosas. Primero, somos todos seres humanos, todos. Desde el más santo varón o la más santa mujer, desde tu madre, hasta Puigdemont o los de la CUP. Todo el mundo es ser humano. Y la naturaleza humana la conocemos. En general, todo el mundo hace lo que le interesa, lo que cree que le interesa. Aquello que quieres porque crees que es lo mejor para ti y para los tuyos. Es lo que te gusta o es donde quieres llegar. Todos. Por tanto, en política, los partidos hacen lo que les interesa a los partidos, a sus votantes o a sus dirigentes, o a los dos, y ya si son muy hábiles, procuran que lo que interese al votante se coincida con los intereses personales de ellos. El genio en esto era Jordi Pujol. Por tanto, los partidos independentistas en estos 40 años han hecho lo que les interesaba, y el PSC o el PSOE, como veremos, también. Y la conclusión es muy simple, es decir, si eres un votante independentista en Cataluña, por la razón que sea, tienes hasta 4 opciones para elegir. Si eres xenófobo, muy facha, digamos, y quieres expulsar a todos los que no hablan tu lengua, y más aún si son pobres, emigrantes, musulmanes y van con el velo, pues tienes ahora ya un partido, que es Alianza Catalana. Si eres un burgués catalán o incluso de clase alta, hasta la aristocracia, y quieres la independencia porque en el fondo te va bien manejar la pasta y en general hablas más catalán que castellano, etcétera, pues tienes a Junts para votar.
Si eres un obrero, no te gusta el mundo del dinero y esa burguesía, repeles ese voto de Junts, eres muy de izquierdas, pero muy catalán y republicano, y ya has tirado la toalla de que España algún día pueda ser una república, aunque te guste España, porque a lo mejor tus padres, incluso tú mismo eras español, tienes el voto de Esquerra. Y ya si eres un anarco, asambleario, quieres la democracia directa, como hacían los griegos, pero eres de izquierdas, pues tienes a la CUP. Por tanto, tienes todas las opciones posibles. El PSC y el PSOE también defienden sus intereses. El PSC siempre ha dicho, está en su ADN, que es un partido federal. Puede haber debate si es federal, confederal, esos son matices. Y han convivido bien la alma más catalanista, de 8 apellidos catalanes, como era Maragall, o Pi Maragall, con mucho emigrante que se ha querido incorporar, que incluso ha querido que sus hijos hablen ya catalán, etcétera, y votan tranquilamente al PSC o al PSOE. Además, quieren esa relación amigable entre Cataluña y el resto de España, que hasta ahora era muy posible, y ahora de nuevo vuelve a ser posible con Salvador Illa. Si eres alguien que vive en Cataluña, pero estás harto de todo esto, y eres muy españolista y de derechas, y el PP te parece unos flojos, pues tienes el voto de Vox. El problema es el PP, y ya habéis visto, ha sido el problema desde el principio, por eso prácticamente nunca le han votado. Y cuando ha tenido a alguien especial, con gran tirón, como fue Josep Piqué, o incluso antes Alejo, pues los expulsa. ¿Por qué? Porque el PP, desde el principio, desde el 96, Aznar vendió, digamos, el alma del PP por la Moncloa, y le dio a Pujol, le abrió la ventana de empezar a recaudar impuestos en el 96, pues que luego tuvo mayoría absoluta en el 2000, y los hábiles de Convergencia seguían recaudando más porcentaje de impuestos, gestionando más parte de la caja. Esa caja la pela. Cada vez el Estado español controlaba menos caja y los de CIU cada vez más caja, mitad y mitad. Pero es que la educación, que es algo fundamental, el pilar de un pueblo, de una nación, la derechona del PP jamás le prestó atención. PSOE tampoco, pero ya digo que el PSOE en Cataluña lo representa el PSC, que es un partido federalista y que de alguna manera están cómodos con forzar la lengua catalana en perjuicio del castellano. Esa es la realidad de Aznar, pero es que luego en el 2011 llega Rajoy también con mayoría absoluta y no hace nada. Podemos especular y pensar, basados en estos hechos que os hemos contado, en estos datos numéricos de votos y en los hechos, los pactos de Aznar en el Majestic, la relación con Convergencia en el 2000 o los años de Rajoy, ¿por qué lo hicieron? En el caso de Aznar me parece claro. Aznar a partir del año 2000, teniendo mayoría absoluta, se despreocupa, España se le queda pequeña, empieza a lo bestia la corrupción en el PP, seguramente porque Aznar ya no estaba mirando. Y es cuando Levante, Zaplana, Madrid, la Gürtel, acordaros, el Escorial, Aznar quiere ser ya internacional, sus hijos ya lo que quieren es ganar mucho dinero, se relacionan con el mundo del dinero, se van, de hecho los hijos de Aznar pues, se van a Estados Unidos, a Inglaterra, a Italia, se trabaja en fondos de inversión americanos, la hija se casa con Agag, un íntimo amigo de Berlusconi, Fórmula 1, Fórmula E, es decir, el mundo del glamour, que estaba todo allí reunido en el Escorial. Y luego Bush, el rancho, el puro, el bombardeo de Irak, la Alianza Atlántica. A Aznar se le fue la cabeza. No escuchaba a nadie, además eso te lo dicen todos. Rajoy no lo ha hecho por el poder, el dinero, no parece, ¿no?, que le guste el mundo del glamour. Rajoy, como buen gallego, pues le gusta que no se sepa si sube, si baja, si está, no está. Él delega, él repartía, él manda ya a Soraya, pero hace dejación de su responsabilidad como presidente de gobierno y evidentemente no le importa nada tampoco la educación. La derecha no se ha preocupado de la educación, ya se preocupan de que sus hijos tengan la mejor posible, mandan a colegios religiosos, a Inglaterra, a Suiza, a Estados Unidos, pero oye, la educación del resto del pueblo, ahí se las compongan. Además, seguramente, cuanto más ignorante el pueblo, pues más compra este sistema PP-PSOE. Esta es una especulación mía, no es un dato. Y no podemos olvidarnos de Ciudadanos, no os penséis que no quiero hablar de él, al contrario, lo he dejado para el final. Ciudadanos, de ser el partido más votado en Cataluña,
durante algunos años, en ese intermedio entre el 80 y el 2021, hay una época que Ciudadanos es el partido más votado. Pero Ciudadanos ha cometido 3 traiciones, repito, 3 traiciones fundamentales a su ADN y a sus votantes. La primera traición es la propia esencia de Ciudadanos. Ciudadanos nace como un partido de centro-izquierda, en realidad, desde luego no a la derecha, para nada, un partido en Cataluña español de centro-izquierda. Rivera traiciona este ADN en un momento dado, cuando ya tiene el poder del partido y se va a la derecha, le llaman liberal, a la derecha, y quiere incluso ganarle a Rajoy y ocupar todo el espacio de la derecha. Esa es la primera traición de Ciudadanos, quizá la más importante ideológicamente. La segunda traición no es ideológica, ya Ciudadanos estaba en la derecha, es una traición personal. Inés Arrimadas era la lideresa de Ciudadanos en Cataluña, fue la más votada y decide dejar Cataluña por irse a Madrid por intereses personales de ella y de su pareja, que era un catalanista, por cierto. Quieren dedicarse al lobby en Madrid. Esto es un dato y un hecho. Y la tercera traición, que es ya de libro, alucinante, de Ciudadanos, es que cuando llegan las elecciones generales últimas, las de julio del 23, teniendo en caja 10 o 11 millones de euros, dato reconocido y publicado por ellos, teniendo líderes importantes en el partido de reconocimiento en Madrid y en España, pues Begoña Villacís o la propia Inés o Edmundo Val, el Comité Ejecutivo de Ciudadanos decide no presentarse a las elecciones generales. Alucinaréis. ¿Por qué? Por la pasta, de nuevo. Para guardar la pasta, para ellos, para las europeas, porque querían los asientos calentitos donde se gana mucho dinero y se trabaja poco, menos incluso que en el Parlamento español, que ya es decir, que es en Europa. Se trabaja poco si quieres. Si quieres trabajar, puedes trabajar mucho. Pero vamos, con ir de vez en cuando te llevas limpios más de 200.000 euros limpios después de impuestos a tu casa al año. Estas son las 3 traiciones de Ciudadanos. Por tanto, lo normal, lo lógico es que Ciudadanos desaparezca. Conclusión. Pues si eres independentista, tienes 4 opciones en Cataluña, no tienes problema, te sobran opciones. Si eres de izquierdas, quieres estar, digamos, con un pie en Cataluña y otro en España, pues también tienes opciones. Puedes estar con ERC, que es más, digamos, partido de referéndum, no tan separatistas como Junts, o puedes estar con el PSC. Tienes opciones. Y si eres un español de pura cepa y te gusta Bascal y Garriga y Buxadé, pues oye, tienes a Vox y ahí están con su 7% de 8% del Parlamento catalán. La pregunta es, si eres una persona moderada del siglo XXI, quieres una España plural, diversa, te gusta Cataluña, amas Cataluña, que es mi caso, que he vivido allí 10 años y lo conozco bien, he vivido en Tarragona y en Lérida y en Barcelona y he estudiado y he trabajado, y conoces Cataluña y conoces España y eres un firme convencido de que tener 4 idiomas, 4 culturas, eso enriquece a España y nos hace una nación poderosísima en el mundo. Si sumáramos, en vez de estar todo el día restando, no tienes a quién votar. En esto tengo que coincidir con Arcadi Espada, es que no hay a quien votar, no se puede votar a Ciudadanos, ya digo, porque es que han traicionado 3 veces, a su electorado y a su ADN, por tanto están descalificados, no le puedes dar a alguien una 4ª oportunidad, le puedes dar una segunda, ya si eres muy caritativo una 3ª, pero 4 oportunidades no se les pueden dar. Por tanto, hay que crear un movimiento, un nuevo partido, algo que permita a los que somos españoles y nos gusta Cataluña y nos gusta Euskal Herria, en mi caso soy vasco, y falamos galego y tenemos familia en Galicia y nos adoramos Andalucía y las islas y Madrid. Imaginaros esta potencia intelectual, creativa, toda esta energía que ponemos en inventar banderas, movimientos, etcétera, si la pusiéramos en generar riqueza, en estudiar, en formar a nuestros jóvenes para que compitan con los americanos, con los chinos, que hablen inglés fluido, a poder ser que hablen un segundo idioma, aparte de la lengua materna, que pueda ser el que quieran, el francés, el alemán, el chino, nos comeríamos el mundo otra vez. ¿Es posible? Depende de nosotros.
Para eso hay que ser librepensador y lanzarse. Esta es nuestra tesis, así os la hemos contado, os hemos dado los datos numéricos de las elecciones, os hemos hecho un análisis y una interpretación racional, pensamos, y objetiva lo más posible, con conocimiento de causa de la realidad en Cataluña, desde los polos de Gerona hasta el delta del Ebro, y esperemos que esto nos ayude a pensar, es el objetivo. Hasta el próximo episodio.